pasado, hermanos? ¿Cómo están? Saben que hace muchísimos años hubo una reunión en el cielo, hubo un concilio. Y los hijos de Dios se reunieron con un solo propósito. ¿Recuerdan esa reunión? Se reunieron con el único propósito de alabar y glorificar el nombre del Dios Altísimo. Pero en esa reunión también se presentó alguien más. ¿Quién se presentó ahí? Satanás, ¿verdad? En esta mañana, los hijos de Dios se han reunido con un solo propósito: el de alabar y glorificar su santo nombre. Pero no solamente los hijos de Dios están aquí reunidos. También Satanás ha asistido a este lugar. Quiero compartir con ustedes una cita. Dice que Satanás se ha presentado con el mismo objeto, está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Como hábil general que es, fragúa sus planes de antemano. Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las Escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos quienes se están engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia, o impedirá de algún modo, de otro modo, de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para vida. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, invocamos tu santo nombre, pidiendo, Señor, de manera muy especial, Señor, que tu Santo Espíritu pueda morar en este lugar, Señor, y que tú puedas reprender al enemigo, Señor, para que nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocadas solamente en ti, Señor. Que el mensaje que se presente en esta mañana, Señor, no sean palabras mías, Señor, sino solamente tuyas, Señor. Señor, que el mensaje pueda caer como semilla en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Amén. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, traigo una reflexión en esta mañana. En realidad voy a cortar mi tema, pero que sea para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Cuando yo tenía unos 12, 13, 14, 15 años, cuando uno es adolescente, muchas inquietudes te llegan a la mente, ¿verdad? Y en la escuela comienzas a escuchar diferentes ideas, ¿verdad? Comienzas a platicar con tus compañeros sobre diferentes temas, ¿verdad? Quizás temas relativamente nuevos, ¿verdad? Nosotros nos criamos en la iglesia, toda la vida fuimos a la iglesia los sábados. Nunca yo he ido a la iglesia un domingo o algo así, ¿verdad? Siempre, por la gracia de Dios, he pertenecido a la iglesia adventista. Pero mis compañeros, una de las preguntas que me hacían eran: ¿por qué vas los sábados a la iglesia? Nosotros vamos los domingos. Es más, todos van los domingos. ¿Ustedes por qué van los sábados? Y más adelante empecé
a escuchar ideas o argumentos que decían: ustedes son sabatistas porque solo los sábados se acuerdan de Dios, pero hay que adorar a Dios todos los días. Son sabáticos. Además, ustedes están en el Antiguo Testamento, porque el sábado era para los judíos. Ustedes están bajo la ley. Nosotros somos salvos por gracia. En fin, yo creo que ustedes han escuchado muchos argumentos parecidos, ¿verdad? La ley fue clavada ¿dónde? La ley fue clavada en la cruz. Así que yo me preguntaba, ¿será que nosotros como adventistas tenemos la razón? Me hacía esas preguntas yo, ¿verdad? La mayoría dice que la ley fue clavada en la cruz. La mayoría va a la iglesia los domingos. Nosotros, de manera general, somos una pequeña minoría, ¿verdad? Una pequeña minoría que guarda el sábado. Una pequeña minoría que dice que los mandamientos de Dios están vigentes aún. ¿Será que la mayoría está equivocada? ¿O será que los equivocados somos nosotros? ¿Cómo es posible que la mayoría esté equivocada si se dice que la mayoría siempre tiene la razón? Entonces, al pasar los años, ¿verdad? Y yo creo que a ustedes también les ha pasado, nos hemos dado cuenta de que toda la Biblia habla acerca de Jesús. Jesús está en cada página, en cada capítulo y en cada versículo de la Biblia. Dice Apocalipsis que Jesús es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces yo me daba cuenta de que Jesús estaba en toda la Biblia, pero que siempre que se hablaba de Jesús, se hablaba de la ley de Dios. En otras palabras, Jesús estaba estrechamente relacionado con la ley de Dios, o Jesús está estrechamente relacionado con la ley de Dios. No podemos hablar de Jesús sin que hablemos de la ley de Dios. O sea, no podemos separar a Jesús de la ley de Dios. En otras palabras, Jesús es la personificación de la ley de Dios. Características de un verdadero reavivamiento. ¿Por qué en nuestras iglesias hay bancas vacías? Miren, yo miro a veces a pastores, ¿verdad?, que tienen sus congregaciones y la gente está repleta, no hay ni un solo espacio en las bancas. Y como decía alguien por allá, es que en esta iglesia sí se siente el espíritu de verdad. Pero vamos a la iglesia adventista, y los hermanos están durmiendo, hay poquitos. Ahí no está el espíritu, ahí no se siente realmente el reavivamiento, no se siente la presencia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Si es que tenemos la verdad, si es que decimos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿por qué hay bancas vacías en nuestros templos? Cuenta la historia que cuando los discípulos comenzaron a predicar llenos del Espíritu Santo, los hombres escuchaban la verdad de Dios y la aceptaban con gozo. Se arrepentían de sus pecados y con un corazón contrito entregaban sus vidas al Señor. Hoy en día en las iglesias vemos que muchos aceptan la palabra de Dios. Muchos aceptan a Cristo como su Salvador. Hoy en día aceptar a Cristo como nuestro Salvador
es algo muy simple, es algo muy sencillo. Es por eso que las iglesias están llenas. Pero ¿será que estas personas tienen claro lo que significa seguir a Jesús? ¿Tienen claro lo que significa una conversión verdadera? Les voy a leer un pasaje, hermanos, de uno de los capítulos en el conflicto de los siglos. Se titula La conversión esencial, y aquí narra la actitud que tomaban las personas cuando ellos aceptaban a Cristo. Dice: los creyentes hacían frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? ¿Será que si yo me arrepiento voy a seguir en las mismas? ¿Será que si yo acepto a Cristo como mi Salvador voy a seguir en la vida antigua? Dice que estos creyentes que aceptaban a Cristo hacían frutos dignos de arrepentimiento. Creían y eran bautizados. Se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. No para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amén. 3 características de un verdadero reavivamiento. En primer lugar, dice que los reavivamientos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. O sea, cuando aceptaban a Cristo, decían: realmente soy un pecador. Realmente necesito de Jesús. Realmente he estado viviendo una vida lejos de Dios. Dice que reconocían con profundo recogimiento y humildad. O sea, eran humildes para reconocer que estaban lejos de Dios, ¿verdad? También dice que una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Como les mencionaba, si yo digo que me arrepiento de algo y voy y lo vuelvo a hacer, ¿será que me arrepentí realmente? Hermanos, me quiero bautizar, pero ¿saben qué? Yo era un ladrón antes. Ok, hermano, venga, bautícese. Y me bautizo y a la siguiente semana sigo robando y sigo robando. O sigo violando la ley de Dios. ¿Será que yo estoy arrepentido realmente? Dice, una reforma, o más bien un cambio en la vida, es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente convertidos? ¿Será que hemos hecho una reforma en nuestra vida? ¿Será que nuestro tema de interés es tener una relación con Dios y con las cosas eternas? ¿Es esa nuestra prioridad en nuestras vidas? Dice, en las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo, y todos los que las aceptan les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido que se tuvieron en estas verdades
fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza y la importancia de la ley de Dios. ¿Por qué otras iglesias bautizan por masas? Estábamos en la reunión con el pastor y yo me sentí muy apenado. El pastor preguntó: hermanos, cuando bautizan, ¿dónde bautizan? Y alguien dijo: pero si no hemos bautizado en los últimos 3, 4 años. ¿Recuerdan cuando tuvimos bautismos? Bueno, hemos tenido bautismos, pero ¿a dónde fueron los últimos bautismos que hicimos, hermanos? Que se realizaron. Fue en otra iglesia, ¿verdad? Pero usualmente, ¿quiénes son los que se bautizan? Dentro de poquito ya vamos a bautizar a Chelsea, ya va a cumplir 12 años. Usualmente bautizamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay bautismos en nuestra iglesia, digamos, 10 almas por año, o 5 almas por año. A veces son los mismos miembros que se van y regresan. Pero hay otras iglesias que bautizan por 80, 100, de perdida 10. ¿Por qué será que las personas, o hay mucho ingreso de miembros en otras iglesias? ¿Será que las otras iglesias sí tienen el poder del Espíritu Santo? ¿O será que los que entran a las iglesias, la gran mayoría de los que entran a las iglesias, no están realmente convertidos? ¿Será que estas iglesias están predicando que tienen que arrepentirse de sus pecados y que tienen que guardar la ley de Dios? Cuando llega una persona a la iglesia adventista y se le da estudios y le dice: hermano, ¿usted quiere bautizarse? Mira, la Biblia enseña que Dios nos pide que tenemos que cuidar lo que comemos, que tenemos que guardar el sábado. Si ponemos un ejemplo, que tiene que dejar de tomar alcohol, que tiene que dejar de comer camaroncitos, que tiene que dejar muchas cosas, ¿no? ¿Será que eso es lo que está en gran parte, no sé si es la palabra correcta, pero impidiendo de que haya bautizos en masas? ¿Será que las personas se sienten más cómodos entrar a otras iglesias donde les dicen: venga, Dios lo acepta tal y como es, y ahí muere todo? Somos salvos por gracia. Ya no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Estamos bajo la gracia. Un concepto, todas estas citas las estoy sacando del capítulo, hermanos, en Conflicto de los Siglos. Conversión es esencial. Dice: un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, y como resultado se ha bajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto consiste el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Hace poco hubo un despertamiento religioso que pasó en las noticias. No recuerdo si ustedes recuerdan dónde fue, Asbury o algo así. No saben. Un despertamiento en una universidad, algo así, que inclusive muchas personas de todos los estados, de todas las ciudades, acudieron a este lugar porque ahí estaba la presencia de Dios. Y estuvieron adorando a Dios de continuo, si no mal recuerdo, cerca de 2 semanas, día y noche.
hubo un gran despertar religioso. Pero ¿será que era el Espíritu de Dios el que estaba allí? Dice un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley. Y me voy a saltar abajo. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Hoy en día desde el púlpito las iglesias predican que la ley de Dios ya no está vigente. Sí predican del Evangelio, pero no predican de la ley. Dice un teólogo, se llama Edward Park, no es adventista, era un teólogo cristiano, y miren lo que dice él, dice: una de las fuentes de peligros es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa siguiendo el ejemplo del maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Repetían las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas y de que un hombre que no tiene amor a la ley no lo tiene tampoco al Evangelio. Un hombre que no tiene amor a la ley no lo tiene tampoco al Evangelio. Es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. ¿Qué es la ley? Un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. Este peligro arrastra a otro, el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror. Según la Biblia, ¿qué es pecado? ¿Cómo lo define la Biblia? Transgresión de la ley. Si uno le pregunta a un protestante, ¿verdad? Para ir al cielo, ¿tiene uno que arrepentirse de sus pecados, sí o no? Va a decir, oh, sí, uno tiene que arrepentirse de sus pecados para ir al cielo. Pero la Biblia dice que pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. Pero ¿será que si no hay ley, habrá pecado? Sin ley no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si no hay ley, ¿cómo voy a pecar? Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, la ley está vigente, ¿verdad? Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la presentan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad que se debe gozar bajo el Evangelio. Ustedes son unos esclavos, están bajo la ley. Nosotros somos libres porque Jesús murió por nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Este es el argumento que usan. Cristo abolió la ley en la cruz. Dios es un Dios que eterno, ¿verdad? Y su santa ley es un reflejo de su carácter. Entonces, la ley de Dios es ¿qué cosa? Eterna también, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la ley de Dios se puede cambiar fácilmente? ¿Se puede cambiar la ley de Dios? ¿Se imaginan a Jesús? Dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, ¿será posible que podemos cambiar tu ley? La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte.
Pero Padre, que no sea muerte, que sea un castigo. Cambia tu ley. Tú no quieres que tu hijo sufra. ¿Pudo Dios cambiar su ley? Jesús murió. La paga del pecado es muerte. Y la muerte de Cristo en la cruz es la mayor prueba de que su ley es inmutable. La ley de Dios no cambia. Dice el salmista, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dice Juan, los mandamientos no son gravosos. Los predicadores dicen que la ley es un yugo, que la ley es estar bajo esclavitud. Pero el salmista dice que, mas tus mandamientos fueron mi ¿qué? Mi delicia. ¿Qué es una delicia? Mi gozo, mi alegría. Son los mandamientos de Dios una delicia y un gozo, una alegría para nosotros. Amén, ¿verdad? Dice el salmista, Salmo 119, 14, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en esclavitud bajo la ley. ¿Y andaré qué? En libertad. Porque ¿qué cosa? Busqué tus mandamientos. Dice Santiago, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, ¿la ley de qué? La ley de la libertad. ¿Somos esclavos o somos libres? Somos libres. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado o será feliz en lo que hace. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué dijimos que era la ley de Dios? Santa, justo y bueno. ¿Y cómo es Dios? Santo, justo y bueno. Entonces la ley de Dios, ¿cómo digo, bro? Refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Dice, Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para ¿qué? Para cumplir, ¿verdad? Entonces, el primer paso para alcanzar una conversión genuina es convicción de pecado. Y esto ya lo hemos visto antes, hermanos. ¿Qué hace la ley? ¿Nos limpia de pecado? ¿Qué hace la ley? ¿Nos limpia de pecado la ley? Nos señala, ¿verdad? Nos muestra. Imagínense que Jesús está aquí, ¿verdad? Y vemos a Jesús justo, santo y bueno. ¿Cómo creen que me sentiría yo al lado de Jesús? Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Yo me miraría a Jesús justo, santo y bueno. Yo diría, no soy nada. O ese tiene que ser nuestro pensamiento, ¿verdad? No soy nada. Miraría el carácter perfecto de Dios, ¿verdad? La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y los 10 mandamientos me muestran en qué estoy fallando. Mira, yo robé, yo maté, yo adulteré, yo hablé falso testimonio. Es lo que me muestra la ley de Dios, ¿verdad? Pero
la sangre de Cristo es la que ¿qué? Nos limpia de todo pecado, ¿verdad? De toda maldad. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay? Todos deberíamos de ser santos. La Biblia dice que justos, ¿cuántos hay? Ninguno. ¿Y santos cuántos hay aquí? Todos. Todos debiéramos, porque deberíamos entender que la santidad es lo que está faltando para el servicio de Dios. A ver. Miren, hermanos, sin Jesús, sin Dios, no hay ni un justo. Pero por medio de Jesús somos justificados. Santos, aquí no hay ni uno solo sin Dios. Pero si entregamos nuestra vida a Dios, somos santificados. Somos todos santos. Ahora, la Biblia dice, Dios nos llama a hacer ¿qué cosa? Santos. Santos. Y vamos a ver unos versículos. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos ¿qué? Santos. 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique en todo. Juan 17:17, santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Somos llamados a ser santos? Yo he escuchado que a veces dicen, que se cree muy santito. Y a veces decimos, no, pues que no soy santo, pero hermanos, somos llamados a ser santos. Es verdad que tenemos que saber que somos pecadores, pero tenemos que tener la meta de llegar a ser santos. Tenemos que buscar la santidad, porque si no, nadie ¿qué? Nadie verá a Dios. Dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a qué? Al Señor. En el versículo anterior dice, santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo nosotros podemos ser santos en términos prácticos? ¿Cómo podemos alcanzar la santificación? Practicándola. Viviendo en su palabra. La hermana Toñita en la mañana habló de la ética. Y la ética es eso de lo que está hablando. Okay. Es santidad. En realidad, en su esencia es eso. Ok, la ética, pero la ética, ¿de qué base de dónde podemos tener una buena ética? De los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí, de nuestra manera de vivir, ¿verdad? Ya voy terminando, hermanos. ¿Por qué es tan importante la ley de Dios para el mundo cristiano, para el cristiano? ¿Por qué es tan importante la ley de Dios para el cristiano? Dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? Convierte el alma. ¿Cómo nos vamos santificando? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, la ley convierte el alma o convierte a la persona, ¿verdad? Cuando nosotros guardamos los 10 mandamientos, hermanos, ¿será que estamos imitando a Cristo? ¿Estamos imitando el carácter de Cristo? Dios dijo
Jesús dijo que seamos imitadores de Él. O sea, imitadores en la manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de actuar, ¿verdad? Entonces dice que la ley de Dios convierte el alma, dice. Sin la ley, los hombres no pueden tomarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción de pecado y no sienten la necesidad de arrepentirse. Sin la ley no tienen un concepto claro hacia dónde ir, ¿verdad? Porque si yo no sé que pecar, que robar es malo, pues yo no me voy a sentir mal porque robe. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. ¿Saben, hermanos? Ya voy a terminar, ya es la última. Quiero terminar con esa cita. A veces yo he escuchado decir que santos no hay ni siquiera uno. Y he escuchado decir que cuando Jesús venga nos va a transformar, que seremos unas nuevas criaturas. Todos han escuchado que lo único que nos vamos a llevar al cielo, ¿qué va a ser? Carácter. Nuestro carácter. Y quiero dejarlos con esta última cita, y quiero que mediten en esta última cita. Dice, si queremos ser santos en el cielo, primero debemos serlo, ¿dónde? En la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. ¿Por cuántos santos va a venir Dios? Cuando Jesús venga, no vamos a ser transformados en nuestro carácter. Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, pero dice, y este cuerpo corrupto, no dice esta mente corrupta, dice este cuerpo corrupto se va a vestir ¿de qué? ¿Estamos nosotros, hermanos? Y quédense con esta pregunta. ¿Está nuestro carácter listo para ir al cielo? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Aún tenemos defectos de carácter? Sí. Hemos hablado de amar a nuestros hermanos, de amar a nuestro prójimo. Nos enojamos con facilidad, guardamos rencor, no perdonamos.
Hermanos, el cristiano tiene que ser un imitador de Jesús. Y Jesús nos enseñó que Él guardó la ley de Dios. Dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, si Jesús guardó los mandamientos de su Padre, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Y el guardar los mandamientos va formando nuestro carácter, ¿verdad? Amén. Pidámosle a Dios que nos ayude a vencer esos malos rasgos de carácter que aún tenemos. Amén. Porque, hermanos, no vamos a ser transformados en nuestro carácter. El carácter que desarrollemos aquí, que cultivemos aquí, es el mismo carácter que vamos a llevar al cielo. Y si nuestro carácter no es santo, no vamos a ir al cielo. Así es. La santificación es progresiva. No vamos a ser santos de la noche a la mañana. Pero cuando nos sintamos tentados, oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que nos santifique, paso a paso, poco a poco, pero hacia adelante, ¿verdad? Así es. Hasta que el Señor venga. Es mi deseo y oración, y que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor. Venimos aquí, Señor, con el propósito de alabarte, Padre. Y creemos, Señor, que has estado en este lugar, Padre. Pedimos que tú puedas perdonar nuestras faltas, Señor, nuestras culpas, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, sino a ti? Padre, creemos que tu Hijo amado murió por nuestros pecados, Señor, y por la fe en ese sacrificio que Él hizo, Señor. Pedimos que tú puedas ayudarnos, Padre, para alcanzar salvación, Señor, para alcanzar el perdón de nuestros pecados, Señor. En esta hora, Padre, pedimos la bendición por cada uno de nosotros, Señor. También por los que no pudieron venir, Señor, por diferentes razones. Tú los conoces, Señor, pero que tu Santo Espíritu pueda estar con ellos donde quiera que estén, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, porque sabemos que el tiempo está cerca, Señor, en que tú vendrás, Padre, a buscar a tus hijos, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor, para que tú encuentres a tu pueblo santo y preparado, Señor. Ayúdanos a predicar a los demás, Padre, para que ellos también puedan conocer, Señor, de que hay salvación en ti, Señor, y tú quieres que todos reflejemos tu carácter, Señor, que guardemos y honremos tu santa y divina ley, Señor. Quédate con nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano.